Buenas estudiantes milagrosistas de 11 grado. Vamos a trabajar el primer tema del tercer periodo correspondiente a la temática Primera y Segunda Guerra Mundial del indicador número 9. Distingue los intereses políticos, económicos e ideológicos de las grandes potencias que afectan las relaciones internacionales en la actualidad. Es importante, antes que todo, mirar las causas, consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial para dar finalidad o para dar respuesta a este indicador. Para ello es importante iniciar con una situación, problema y su respectiva pregunta. Antes de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas vivieron un periodo de relativa calma, aunque ya estaban dadas las condiciones para un enfrentamiento. ¿Por qué era posible una guerra entre las potencias? Bueno, durante la década del siglo XX, Europa entró en un proceso económico sin precedentes, fundado por la Segunda Revolución Industrial. Este proceso indujo a las potencias a competir por adquirir más colonias que sirvieran como proveedoras de materias primas y mercados a sus manufacturas. Por eso era posible una guerra entre estas potencias debido a la competencia que existía entre ellas para someter territorios y convertirlos en colonias. Y también hay que aclarar que la Primera Guerra Mundial sorprendió a Europa en 1914. Adelante miramos el pretexto que ocurrió para que esta estallara como tal. En 1914, Europa, dueña del mundo y cabeza del progreso, estaba comida por conflictos nacionalistas y ambiciones territoriales y políticas, deseos de revancha y agravios sociales que estallaron ante el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo. Después del medio siglo sin medir sus armas, las grandes potencias se precipitaron insensatamente hacia la guerra. Entonces, uno de los pretextos importantes para que iniciara esta guerra, como lo dice acá, fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro. La Primera Guerra Mundial, como lo había dicho, sorprendió a Europa en 1914. El pretexto para el inicio del conflicto fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia, por el nacionalista serbio Prince. El Imperio Austrohúngaro consideró que Serbia estaba detrás del magnicidio, por lo que le declaró la guerra a ese país. Alemania apoyó a Australia, o sea, apoyó al Imperio Austrohúngaro, mientras que Rusia, aliada de Serbia, comenzó a movilizar tropas. En consecuencia, los alemanes le declararon la guerra a Rusia y a Francia, que intervino en el conflicto por vínculos que tenía con Rusia. Alemania entonces pidió a Bélgica dar paso a sus tropas para atacar a Francia como tal. Entonces fue aquí donde inicia el pretexto para que pueda comenzar o estallar esta guerra, a partir de este caso, a partir de este asesinato. Pero miremos cuáles eran esas potencias como tal. Y hay que tener claro que las potencias como tal se vigilaban entre sí, desconfiaban, pues todas tenían ambiciones por conquistar y esto las llevó a enfrentarse unas a otras. Entre esas potencias estaba Reino Unido. Después de llevar siglos dominados los océanos, recelaba profundamente el crecimiento de la flota alemana. Pasamos a Alemania. Temía el fortalecimiento de Rusia y aspiraba a construir imperios en zonas británicas o francesas. Otra de estas potencias fue Francia. Quería defender su imperio colonial y soñaba con recuperar provincias perdidas. Seguimos con otra, el Imperio Austrohúngaro y Rusia competían por unos mismos territorios. Aquí estamos viendo el recelo y la competencia que existía entre estos.
Italia y Japón consideraban que se les había tratado injustamente en el reparto colonial y pretendían expandirse. Bueno, esto fue una situación alarmante por parte de las potencias debido a la competencia que había por dominar territorios y vigilaban minuciosamente qué hacían las otras, desconfiaban una de la otra. Por eso esto lo llevó a enfrentarse unas con otras. Continuando nuestra temática, veremos las principales causas. Primero, paz armada y la importante industria bélica de las potencias europeas, la carrera armentista. En esta carrera armentista o paz armada podemos caracterizar que fue un signo alarmante de la época. En ella los estados concertaban alianzas mientras aumentaban sus arsenales como tal. Las potencias se vigilaban y se desconfiaban entre sí. La formación de alianza, como lo habíamos dicho, en esta paz armada inició la formación de las diferentes alianzas, que más adelante hablaremos de esto. El imperialismo y la expansión militar, la rivalidad económica entre las potencias, los nacionalismos y las políticas internas, el fracaso de la diplomacia y las luchas por las posesiones territoriales fueron una de las principales causas para que estallara la Gran Guerra desde 1914 a 1918. Ahí tenemos las diferentes causas en este mapa conceptual: el sistema de alianzas, el conflicto territorial, el auge del nacionalismo y la carrera armentista. En el sistema de alianza encontramos que se crearon diferentes, la triple alianza y la triple entente, y una de sus causas principales fue el asesinato del archiduque en Austria-Hungría, del archiduque de Austria-Hungría. Las etapas: encontramos la guerra de movimiento, la guerra de las trincheras, la guerra ofensiva. Y como consecuencia vemos consecuencias territoriales, político-social y económicas. En las territoriales podemos hablar del nuevo ordenamiento, el nuevo ordenamiento que dio paso a un nuevo mundo. En la político-social, la destrucción de ciudades, pérdida de millones de vidas, y en lo económico, pérdida de zonas cultivables. Continuemos. Hablando del sistema de alianza, hablando del sistema de alianza, se creó un sistema de alianza a principios del siglo XX. Las alianzas entre las potencias europeas dieron origen a dos coaliciones rivales. Primero, la triple alianza formada por los imperios centrales Alemania y Austria-Hungría e Italia, y la triple entente creada a partir de los acuerdos entre Francia y Rusia apoyados por el Reino Unido. En esta parte podemos observar la localización de estas alianzas. Reino Unido, Francia, el Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Italia y el Imperio Austrohúngaro en ese entonces. Observamos aquí las alianzas, la triple alianza y la triple entente. Bueno. Antes de hablar de la guerra de movimiento es importante tener en cuenta algo. Es importante tener en cuenta el desarrollo de la Primera Guerra como tal. Es que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue un enfrentamiento de carácter militar y político que involucró a todas las grandes potencias del mundo entre 1914 y 1918. Además, fue el primer choque mundial en el que se utilizaron nuevas tecnologías en armamentos e infraestructura militar, lo que tuvo como consecuencia la muerte de más de 12 millones de combatientes y civiles. La guerra estalló luego de la suma de tensiones imperiales de los años anteriores, causadas por la carrera armentista y la aparición de nuevas potencias como Estados Unidos y Japón. Ya sabemos que el detonante de esta primera guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Y sabemos cuál fue la causa y las alianzas que se conformaron para generar este conflicto. Bueno, entre este conflicto encontramos que
fue distinguido en varias fases, como la guerra de movimiento y la guerra de posiciones o la guerra de las trincheras. En la guerra de movimientos, pues acá se trataba de avanzar y retroceder al enemigo como tal. Esta guerra de movimientos, esta guerra de movimientos se desarrolló una estrategia al contrincante, que se desarrolló una estrategia muy importante al contrincante debido a avanzar y hacer retroceder al enemigo. Esta guerra de movimientos fue a convertirse en la guerra de posiciones o guerra de trincheras como tal. Bueno, ¿qué consistía? Consistió en cavar, la guerra de trincheras consistió en cavar fosos por cientos de kilómetros para impedir el avance del enemigo. Sin embargo, la invención de nuevas armas como las granadas, los lanzallamas, los ataques y las armas químicas incrementaron el horror y la violencia a niveles jamás vistos. Las trincheras eran resguardos hechos con barricadas y sacos de arena, cercados por alambres de púas que impedían la entrada del enemigo y que protegían a los soldados de bombardeos aéreos y de las refajas de ametralladoras. Los soldados vivían en ellas durante semanas y meses, esperando la llegada intimidante del enfrentamiento con pocos alimentos y viviendo entre ratas. Cuando lograban avanzar, el escenario de la batalla era cruel y desmoralizante. Se tenían que marchar sobre cientos de cadáveres abandonados, evitando los cráteres que hacían las granadas, los troncos de árboles calcinados y la amenaza de las balas enemigas. Así eran, por ejemplo, las trincheras. Eran unas zanjas que estos realizaban para resguardarse de sus enemigos como tal y de los bombardeos aéreos. Consecuencias de la guerra. La guerra tuvo diferentes consecuencias en el ámbito político, económico y social. Fue devastadora para la época. Fue una guerra de alta duración. Entre las consecuencias políticas encontramos, primero, la desaparición de los grandes imperios y sus dinastías. Segundo, el desarrollo del sistema democrático parlamentario en Europa. Tercero, nacimiento de nuevos países, Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Yugoslavia. Esto fue el orden, pues una de las consecuencias fue el orden mundial que cambió, o la consolidación y desarrollo de estados comunistas, el reconocimiento del derecho del sufragio universal fueron una de las consecuencias políticas. Por su parte, consecuencias económicas. Europa se endeudó. Los aliados de la Triple Entente debían reintegrar los cuantiosos préstamos a los Estados Unidos y los imperios centrales de la Triple Alianza. Debieron pagar pesadas reparaciones de la guerra a los aliados. Otra, Estados Unidos emerge como la principal potencia económica y mundial. Inicio de la expansión económica de Japón a nivel mundial. Bueno, Estados Unidos y Japón fueron unos participantes de esta primera guerra, pero podemos ver acá que Estados Unidos emerge como la principal potencia y Japón inicia una expansión económica a nivel mundial. Entre las consecuencias sociales tenemos, produjo más de 10.000 millones de muertos, mutilados 20.000 y pérdidas materiales incalculables, migraciones masivas de zonas rurales a ciudades, emancipación femenina por la independencia económica que adquirieron al trabajar fuera de los hogares, la creación de la Sociedad de Naciones con el objetivo de promover la paz entre la Triple Alianza y la Triple Entente. El Tratado de Versalles sería el final de la guerra como tal. El final de la guerra fue un proceso largo
de desgastante y militar que comenzó en la etapa de la Guerra de las Trincheras en 1917 y 1918. El ejército de Estados Unidos entró en el conflicto con grandes recursos económicos que fueron útiles para financiar los armamentos de Francia y Gran Bretaña y posibilitaron las victorias sobre el desgastado ejército alemán. Por su parte, el ejército ruso se retiró de la guerra luego del estallido de la Revolución Rusa. Como el Imperio Austrohúngaro había limitado sus acciones al territorio del frente occidental, fue vencido fácilmente por Italia, país que había cambiado de bando en la mitad de la guerra por sus intereses sobre el territorio de los Balcanes. Para mediados de 1918, en el frente occidental tuvo lugar la segunda batalla del río Marne, en la que más de 1 millón de soldados estadounidenses apoyaron a los ejércitos franceses para vencer a Alemania. Con la victoria de Italia y sobre el Imperio Austrohúngaro se abrió el camino a la ocupación de los Balcanes por parte de Gran Bretaña y Francia. En los meses siguientes las potencias centrales fueron rindiéndose, como Alemania, y el 11 de noviembre de 1918 Alemania firmaba que declaraba su rendición total e inicia con lo que es el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles que vamos a trabajar la siguiente semana, en donde vamos a mirar las causas y las consecuencias de la primera, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. También hablaremos de cómo estalló esta guerra, cuáles son sus principales causas y cuáles son sus principales consecuencias. Muchísimas gracias por su atención y miramos acá los tratados de paz que son importantes como fue el Tratado de Versalles. Muchísimas gracias por su atención, estudiantes. Espero que haya sido de muy buen agrado la explicación de la clase.